A todos los ponentes, a los de la primera mesa, Tomás, Manuel, Dolores, a los de la segunda y tercera mesa por su desinteresada prestación a venir a hablarnos en estas 9º jornadas de psicosociales. También quiero dar las gracias a vosotros por vuestra fidelidad, que año tras año siempre acudís y estáis interesados en el tema de psicosociales. Vamos a hablar de diferentes temas, se va a hablar de carga mental, se va a hablar de turnicidad, se van a presentar varias experiencias al respecto. Creo que es interesante y creo que, bueno, pues que os puede venir bien. Como os digo, inexorablemente tenemos que acabar a las 10:15. También os quiero pedir disculpas por este tema de que es la primera hasta las 10:15 y después hasta las 12:30 no empezamos, o 12:25 no empezamos la segunda mesa, pero bueno, el Congreso ha sido así y alguien lo ha organizado y está así, ¿eh? Entonces, sin más, voy a presentar a la primera ponente. Se llama María Dolores Díaz Cabrera, es doctora de la Universidad de La Laguna, catedrática de Psicología desde el 2004 y directora del Máster de Desarrollo y Gestión de Recursos Humanos desde el 2014. Ha hecho grandes publicaciones y nos va a hablar básicamente de carga mental. El título de la ponencia es Escala subjetiva de la carga mental, explorando el modelo UNE ISO 10075, influencia de variables personales y consecuencias para la salud laboral. Muchas gracias y cuando quieras, María Dolores. Bien, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de poder estar hoy aquí, participar en esta jornada y en los siguientes días, a Osalan y al Gobierno vasco y, por supuesto, a los asistentes que están aquí hoy a las 9 de la mañana iniciando esta larga jornada. Como planteaba el coordinador, yo voy a hablar sobre carga mental de trabajo. El tiempo es muy breve, espero poder ajustarme, pero no debo ajustarme a los tiempos, y entonces empezaré con una revisión muy rápida, muy breve del concepto de carga mental, que yo creo que todos estamos familiarizados. Seguiré con algunos datos de encuestas nacionales y europeas y luego continuaré con el modelo UNE ISO 10075 y luego ya sí pasaré a lo que es la escala de carga mental que nosotros hemos desarrollado desde hace años, la revisada, la nueva, la actual, y los estudios y los resultados que hemos encontrado hasta ahora. Bien, todos sabemos que de qué deriva la carga mental. Pues la carga mental deriva de que todas las personas tenemos una capacidad cognitiva limitada. Desde el mismo momento en que se produzca un desequilibrio entre lo que exigen las tareas que tenemos que realizar a niveles de demandas cognitivas, de procesos cognitivos como la atención, concentración, memoria, etcétera, pues requerirá un sobreesfuerzo mental o un subesfuerzo mental, que también es tan nociva la subcarga como la sobrecarga mental. Este esfuerzo puede conducir a distintos tipos de consecuencias, desde una adaptación cuando hay un nivel óptimo de carga mental hasta unas consecuencias para la persona, para la salud y el bienestar de las personas trabajadoras, como para las consecuencias para la organización, como es el desempeño laboral, como la motivación, la satisfacción. El aumento del uso de las tecnologías de la información y de la comunicación ha llevado cada vez más, de forma progresiva, a un aumento del uso de estas tecnologías y, por lo tanto, del mayor número de puestos de trabajo en el que lo que sobresale es las demandas cognitivas, las exigencias cognitivas. Por lo tanto, la carga mental a que se refiere a la cantidad de esfuerzo mental que tenemos que realizar para lograr un buen desempeño de la tarea, un desempeño óptimo y una buena ejecución, y siempre referido a tareas cognitivas, tareas mentales que requieren procesos cognitivos como es concentración, memoria o toma de decisiones. La intensidad y la duración del esfuerzo, por eso es tan importante las medidas de prevención y de intervención en que se actúa sobre el ritmo de trabajo, sobre las pausas de descanso, etcétera, es muy importante porque eso es lo que va a determinar las consecuencias para la salud, como puede ser la fatiga mental o a largo plazo la fatiga crónica, el estrés laboral, junto con otras consecuencias importantes para lograr los objetivos de las organizaciones y de las empresas. Repasando un poquito los factores causales y su prevalencia, es decir, qué causa la carga mental, tanto en sus niveles inferiores de subcarga como en niveles óptimos como en sobrecarga.
Vemos, por ejemplo, que la 7ª encuesta nacional de condiciones de trabajo indica, los datos obtenidos, que uno de los factores más importantes de la carga mental, que es los procesos cognitivos, como es mantener nivel de atención alta, ha aumentado desde 2007 a 2011. O que otro de los factores causales, como es tener que realizar varias tareas a la vez, contestar el teléfono al mismo tiempo que estamos introduciendo datos en el ordenador o gestionando cualquier otro tipo de tarea, pues bueno, se mantiene prácticamente igual. Yo no creo que haya diferencia significativa, que haya disminuido. Pero al mismo tiempo también es importante ver que las tareas monótonas, es decir, un 44% de las personas encuestadas en esta encuesta nacional realiza tareas monótonas, que es una de las características principales de la subcarga de trabajo, que a veces nos olvidamos que puede ser tan perjudicial como la sobrecarga de trabajo. Viendo una encuesta europea, la 6ª encuesta europea de condiciones de trabajo, vemos también algunas de las causas que influyen en los niveles de carga mental, como puede ser trabajar con plazos ajustados o trabajar a gran velocidad. Mientras que la 5ª encuesta europea de condiciones de trabajo indica también la prevalencia de algunas de las causas de la carga mental de trabajo, entre ellas uno de los factores que más se está estudiando actualmente y que más importancia está tomando, que es las demandas emocionales. Y vemos que dentro de los encuestados, en el sector sanitario, un 40% están inmersos en altas demandas emocionales, en ocultar sentimientos, es decir, mostrar alegría cuando uno lo que quiere mostrar es tristeza, por ejemplo, o un 33% en la educación. Mientras que con respecto al nivel de autonomía y su influencia en la carga, vemos que también hay una prevalencia no exagerada, pero sí importante, entre un 30 y un 37% entre trabajadores y trabajadoras que no pueden elegir sus métodos de trabajo, que no pueden cambiar el orden de las tareas, o uno de los factores más importantes de la carga mental, que son las condiciones temporales de trabajo, que es posibilidad de cambiar el ritmo del trabajo. Bien, empezando ya con la norma UNE ISO 10075, en su primera parte, que yo creo que todos estamos un poco familiarizados. ¿Qué es lo que aporta esta norma como algo importante y diferente? El que distingue entre dos conceptos, el concepto de presión mental y el concepto de tensión mental. De tal manera que la presión mental viene determinada por factores externos a la persona, no al trabajo, a la persona, como pueden ser las características de las tareas, por ejemplo, pues altas demandas de concentración, de atención, de memoria, las condiciones ambientales, las condiciones temporales, es decir, el ritmo de trabajo, los horarios, etcétera. Es la presión mental en combinación con las características de la persona, es decir, su experiencia, conocimiento, características de personalidad, etcétera, las que modulan esa presión mental y al final se produce un nivel de tensión mental determinado. Esa es la tensión mental, ese nivel de tensión mental es el que va a afectar a la persona. Con lo cual, ese concepto de que hasta ahora se hablaba de la carga mental nociva, realmente es la tensión mental la que va a producir unos efectos determinados en el bienestar y en la salud de los trabajadores y trabajadoras. De tal manera que un trabajo o un puesto de trabajo con características muy similares, pero que desempeñen trabajadores diferentes, puede resultar en un nivel de tensión mental diferente, porque viene mediado, viene influido o moderado por las características de esa persona. Por lo tanto, se dice que la tensión mental se trata de un componente evaluativo subjetivo. Bien, aquí vemos el modelo de la UNE en ISO 10075, un poquito más desarrollado en el sentido de que dentro de lo que es las características externas que determinan la presión mental, pues ponen algunos ejemplos de factores causales, de variables, como características de las tareas, condiciones ambientales, etcétera. Dentro de las características personales, que son las que se combinan con las demandas del trabajo para determinar el nivel de tensión mental, pues comentan las aptitudes y habilidades, necesidades personales, nivel de motivación. Hay que tener en cuenta que estas características personales son tanto estables como situacionales. Es decir,
características estables, como puede ser la personalidad, que tiende a ser un poquito más estable, no al 100%, pero bastante más estable, mientras que puede ser situacional, el cansancio, agotamientos, problemas familiares, etcétera, lo que pueden también estar influyendo. Esa tensión mental es la que al final determina las consecuencias, o lo que ellos llaman los efectos inmediatos de la carga mental de trabajo. La normativa la denomina así. Tenemos tantos facilitadores, cuando es un nivel óptimo de carga mental, como perjudiciales cuando es un nivel inadecuado de tensión mental o de carga mental, como se suele denominar. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la fatiga mental producida por sobrecarga o la monotonía, por ejemplo, producida por subcarga. Bien, este es un modelo racional integrador. ¿Qué quiere decir? Que es un modelo que nunca se ha probado al completo, sino que se ha ido desarrollando a partir de diferentes estudios previos, pues han ido haciendo como una composición, como un puzzle, han ido uniendo un puzzle, por eso se llama un modelo integrador. Pero como no se ha probado en su conjunto hasta en el momento, pues en nuestro equipo de investigación, ese es uno de los objetivos que tenemos hace tiempo, hace ya bastantes años. Algunos me imagino que conocerán la escala que nosotros desarrollamos, ahora ya tenemos una más actualizada, y que lo que intentamos es ver cómo se produce, qué factores influyen en este proceso de presión a tensión, a efectos facilitadores y perjudiciales, y serían los efectos facilitadores y perjudiciales serían los de a corto plazo, mientras que los efectos a largo plazo, si se mantiene en el tiempo esa demanda de esfuerzo mental de una forma reiterativa y continuada, llega a producir consecuencias a largo plazo ya más importantes sobre la salud. Poniendo, por ejemplo, sería la diferencia, efecto perjudicial sería la fatiga mental o la fatiga física, que también puede ir unida a la carga mental de trabajo, y la consecuencia sería la fatiga crónica, el estrés o incluso consecuencias para la salud física. Bien, este es el modelo que nosotros actualmente estamos poniendo a prueba, que estamos intentando comprobar. Veremos algunos de los resultados que hemos obtenido. Es el modelo UNEN-ISO, pero especificado, incluyendo algunos aspectos importantes que desde nuestro punto de vista no han sido muy escasamente investigados hasta ahora y que de alguna forma se dan por hecho. De forma lógica, evidentemente son factores que influyen, pero no se han comprobado desde el punto de vista de una investigación. Yo he marcado en negrita quizás las variables que son un poco más novedosas en relación con las investigaciones en los últimos años, como puede ser dentro de la presión mental, las demandas emocionales. Que nosotros sepamos, hay cuestionarios que evalúa la tensión mental, pero a partir de un solo ítem. Nosotros tenemos una subescala desarrollada para evaluar ese concepto, el de tensión mental. Dentro de salud no solamente hemos incluido indicadores de fatiga, los 3 tipos de fatiga, sino ansiedad por el trabajo y calidad de vida laboral. Y luego, de forma muy importante, las características personales, que siempre se han dado por hecho, pero que, bueno, empieza a haber algunos estudios que dan resultados sobre ello, pero que todavía hace falta investigar más. Entre ellos, autoeficacia. De los 5 grandes rasgos de personalidad, por unas cuestiones teóricas, hemos elegido empezar por conciencia, es decir, personas muy disciplinadas, muy autónomas, las personas que puntúan alto en el rasgo de personalidad, pues están muy relacionados con un buen desempeño laboral. Son personas que buscan tareas desafiantes, que son muy organizadas, con trabajo autónomo y que funcionan muy bien, al menos que los recursos de la organización les falle, y entonces pues entran en una espiral de frustración y estrés. Lo típico: conocimiento, experiencia, nivel de motivación interna y satisfacción general. 10 minutos. Muy bien, creo que voy muy bien. El tiempo es muy abreviado, así que primero le comentaré un estudio de hace unos años con 196 trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores y puestos de trabajo, y utilizando esta escala, la escala SCAM revisada,
obtuvimos que dentro de lo que son las exigencias externas, es decir, dentro de las características que influyen en la presión mental, son principalmente las características de las tareas, que como pueden ver ahí son los indicadores que usamos, por ejemplo, realizar varias tareas a la vez, dificultades imprevistas, etcétera, y el índice de presión mental global, junto con los factores el rasgo de personalidad, conciencia y el de autoeficacia, los que contribuyen a explicar en mayor medida el nivel de tensión mental. Al mismo tiempo, con respecto a los efectos, vemos que se repite de manera similar los resultados anteriores, incluyendo además el de la organización temporal, el ritmo de trabajo, que influye en la fatiga general física y mental. En un estudio más reciente hemos estudiado la relación entre presión y tensión mental y su relación con fatiga y ansiedad en el puesto de conductor en función de la complejidad de la ruta. Para ello hicimos un estudio previo en el que se entrevistó a 11 jefes de tráfico y 72 conductores para poder clasificar las distintas líneas de autobuses en el nivel de complejidad, considerando baja complejidad cuando puntúa en uno de los factores que verán ahí dentro de los criterios, media en 2 o 3 factores y alta en 4 factores o más, o 3 si son horario de la ruta, frecuencia de horas punta y conflictividad de los usuarios. Bien, a partir de ahí clasificamos las líneas y 637 conductores de una empresa de transporte público de Tenerife, digo porque ya casi lo estoy diciendo el nombre, los que han estado allí, pues respondieron al cuestionario y vemos cómo en general, sin tener en cuenta la complejidad de la ruta, pues hay niveles altos de probabilidad de errores, de distracciones, un excesivo ritmo de trabajo, pocas pausas de descanso, etcétera. Demandas emocionales, sale una puntuación un poco moderada, y organización temporal, que es lógico porque tienen que mantener los horarios de las rutas, ¿no? Así que es algo implícito. Comparando los niveles de complejidad, vemos que las líneas con mayor complejidad conlleva un mayor nivel de demandas cognitivas, aunque no es muy elevado en general, una mayor probabilidad de errores, de distracciones y en general un mayor nivel de presión mental. Con respecto a tensión mental, vemos también cómo cuando se compara las líneas de complejidad reducida con las elevadas y las moderadas, surge un mayor nivel de tensión mental. Y las consecuencias de manera similar, es decir, los conductores que trabajan en línea de complejidad reducida presentan menos fatiga mental, general, física, mental y ansiedad por el trabajo que los de línea moderada y elevada. Bueno, a partir de ahí se propuso una serie de estrategias de intervención, y ya con esto voy terminando, prácticamente terminado. Con lo cual, con la idea de centrarnos en lo que todos estamos familiarizados, que es en la prevención primaria, prevención terciaria y prevención terciaria. Y aquí tenemos algunas de las cuestiones que le hemos recomendado y que está pendiente y se va a implementar, pues actuar sobre el ritmo de trabajo, actuar sobre los errores y distracciones, tanto desde un punto de vista de la ergonomía como de comunicación con el servicio de ayuda a la explotación, y actuar sobre las demandas emocionales, y en las entrevistas pues surgían algunas cuestiones con respecto a los estilos de supervisión, por lo tanto desarrollar programas de formación dirigidos al liderazgo y habilidades sociales. Y bueno, y a pesar de todas las prisas, muchas gracias por la atención y estoy disponible si quieren luego alguna cuestión. Muchas gracias, María Dolores. Ya lo siento la premura de tiempo, vuelvo a repetir.